Ya, Felipe, no sé si sobre el comercio exterior también quisiera agregar algo. Esa preocupación que usted advirtió de que el tema no fue terminado, por lo menos, no fue resuelto. Bueno, aquí quisiera irme un poquito para atrás. En diciembre del 2009 el presidente estableció en ese diálogo que hubo justamente de ir definiendo una agenda comercial. Inclusive ofreció en esa época el ministro, me parece que era Fanner Falconi, de realizar un taller con el sector privado para ir definiendo y priorizando los mercados. Nunca ha sucedido este tema. Eso es algo que hasta la fecha, llevamos 3 años más y no sucedió, y va un poco de la mano de lo que Cristian menciona muy correctamente, ¿no? Ese fue un poco el sinsabor que a lo menos a mí me dejó en la reunión, en el sentido de que él ve que su política económica se vería atada un poco con la firma de los acuerdos comerciales. Él mencionó claramente que los acuerdos comerciales serían una pérdida de soberanía en materia de comercio como un instrumento para el manejo de la economía local. O sea, no se trata ni siquiera de un problema ideológico, digámoslo así, sino de conducción, de manejo de la economía. Yo entendería que sí, ¿no? Ahora, hay que rescatar algo realmente positivo y que yo creo que el presidente ha acogido el pedido de todos los sectores de la producción sobre que él lidere las negociaciones con la Unión Europea. Sabemos muy bien todos los conflictos que existieron entre distintos funcionarios y él lo ha asumido como propio. Él sabe de la exposición que realizó Pablo, que tuvo la oportunidad de reunirse el 2 de agosto con él, se les puso un estudio que hicimos dentro del Comité Empresarial sobre la importancia del mercado europeo, sobre los riesgos que generaría para la economía el no negociar con la Unión Europea y obviamente perder el sistema general de preferencias arancelarias. Entonces eso yo creo que hay que calificarlo extremadamente como positivo. Yo creo que hay que seguir analizando y priorizando los mercados en base a esa compatibilidad que bien lo menciona Cristian, que yo creo que se puede trabajar de muy buena mano, porque con argumentos técnicos se puede hacer ver al presidente que no es que se va a ver afectado la economía del país, sino más bien va a haber una mejora. No va a ser la solución proteger nuestra balanza comercial restringiendo las importaciones, estableciendo salvaguardas, sino más bien exportando cada día. Ok, Jorge, y ahora le doy la palabra enseguida a Pablo. ¿Su apreciación sobre esto del comercio exterior? Yo creo que es vital, porque el primer enfoque que los economistas hacemos es a la balanza de pagos. En la balanza de pagos tenemos una balanza comercial, una balanza de capitales y una balanza de servicios. Entonces, entrando al análisis, solamente viendo la balanza comercial, pues la Comunidad Económica Europea es vital, fundamental para el comercio internacional nuestro. Claro, los más importantes son Italia, son Alemania y son España. La Gran Bretaña es muy pequeñito, los demás países básicamente no nos significan mayor provecho, pero el volumen en sí mismo de lo que es el comercio internacional con la Unión Europea yo creo que es importante. Ahora, lógicamente, el acuerdo ese significará que tiene el gobierno que echarse atrás en varias de sus políticas. Esa es una negociación, pues eso significa una negociación. Pero aceptando ya el tratado con la Unión Europea, básicamente tiene también que aceptarse con los Estados Unidos, porque el juego de los dos elementos básicamente van de la mano. El texto 1 y el texto 2, de tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, básicamente tienen un contenido similar en la parte que le concierne al país y que le preocupa al país. Claro, pero el tema, yo le insisto en el tema ideológico, en el tema político, de política. Pero es que el tema ideológico se encuentra acorralado. Lo que pasa es que hay presión también de ciertos sectores muy activistas, que tienen entusiasmos por estas Pero cosas. en cambio el país necesita una mayor cantidad de divisas, entonces se encuentra acorralado el modelo contra la realidad, la necesidad de mantener un volumen de ingreso suficiente de divisas. En definitiva, el presidente no es solamente político, sino fundamentalmente también es un economista que ve el futuro del país. Y que casi no le queda otra salida, entonces. Y yo creo que no tiene otra salida. Pablo, ahora sí. El modelo de desarrollo que ha planteado el gobierno habla de estimular la producción local. Si lo que queremos en términos muy generales, para no entrar en detalles, es producir más, todo lo que produzcamos necesitamos venderlo. Hay que vender más. Y no podemos limitarnos a un mercado de 14 millones de personas en el Ecuador. Si el día de mañana un inversionista europeo piensa que puede instaurar o crear un negocio que represente fuentes de trabajo en Latinoamérica, va a pensar entre las primeras cosas para arriesgar su capital, su tecnología, etcétera, ¿dónde puedo yo vender todo lo que produzca? Para ello va a comparar lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Perú, lo que sucede en Ecuador. ¿Qué acceso le da la posibilidad de poner un negocio en nuestro país?
Estas circunstancias, como estábamos hablando hace un minuto, son absolutamente pragmáticas. Si bien puede haber una tendencia ideológica que se respete, que se valore, que incluso esté plasmada jurídicamente en la Constitución, pero hay que entender que la realidad del mundo, del comercio internacional, se impone. En ese sentido, yo valoro que se haya hecho una reflexión pragmática al interior del gobierno nacional. No han sido pocas las contradicciones que hemos tenido que vivir en los últimos años en materia de política comercial internacional. Más bien han sido múltiples las frustraciones que hemos debido enfrentar por esas contradicciones. Hoy en día, al menos tenemos una resolución clara, firme, pública, anunciada por el presidente de la República, de que la negociación con Europa es importante para el país. Ya está el compromiso, entonces. Hay una voluntad política plasmada. Ahora lo inminente y lo que el país, porque este no es un asunto exclusivo del sector empresarial, y me parece que esa reflexión, Andrés, es importante para que la ciudadanía también la tenga en mente. Cuando hablamos de Unión Europea, no estamos hablando de un interés particular del sector empresarial o de las grandes empresas ecuatorianas o de un interés de transnacionales. Ese es un discurso que puede resultar ideológico, pero absolutamente parcial, y puede ser incluso irresponsable. Cuando hablamos de generar mercados, cualquiera que estos sean, particularmente en el caso de Europa, y digo particularmente porque el nivel de complementariedad que existe entre lo que nosotros exportamos y lo que importamos de Europa, precisamente justifica que si hay alguien con quien tenemos que negociar, es con la Unión Europea. Y en ese contexto, el hecho de tener al presidente de la República liderando una visita a Bruselas para expresar y ratificar esta voluntad política, nos obliga a exigir y demandar que de ese primer paso, importante y valioso, nos sentemos a la mesa inmediatamente para negociar los temas que haya que negociar, los puntos sensibles que tenga el gobierno nacional, pero hay que sentarse a la mesa. Ya es momento en el cual, digamos, nos preocupa particularmente este tema en sectores estratégicos, en servicios, en compras públicas, lo que sea, pero hay que sentarse a la mesa, definirlos y suscribir. Okay, tengo que ir a la publicidad, retornamos en un instante, hay otros temas que están pendientes para análisis y comentario. Uno, el asunto tributario, y otro, el tema laboral. Ya volvemos. Entonces, con la segunda parte del programa, voy a dar la palabra a Cristian Espinosa para un tema que tiene relación con lo tratado hace unos instantes en el segmento anterior, que es el tema tributario, y me refiero justamente a la salida de divisas y a este impuesto que hay, a lo que tiene que ver con los capitales que salen de Ecuador. ¿Ahí hay parecer alguna posibilidad de revisión sobre eso? Sí hay una voluntad del presidente manifestada de trabajar con el SRI para encontrar un par de soluciones a distorsiones que estarían afectando la actividad comercial. Muchas de las importaciones que se hacen, por las cuales hay que pagar este impuesto de salida de divisas, son importaciones para la producción, son importaciones que se hacen como insumos para nuestra producción y eventualmente para la exportación que hacemos. Hay estas distorsiones que generan pérdida de competencia de nuestra parte, y además hay cambios continuos en la legislación que va en la dirección contraria a la que promueve la producción. Yo creo que estas reformas que se hagan en materia tributaria deben estar orientadas a lograr una estabilidad que le dé confianza al empresariado, que le dé confianza al inversionista, que le dé confianza a la persona de afuera, que mire en el Ecuador un lugar donde se puede trabajar, donde se puede producir, para seguir vinculado al resto del mundo. ¿Y qué temas tributarios entonces requieren que sean afinados para lograr esto que usted dice? Bueno, este tema del impuesto a la salida de divisas es un punto importante. Hay otros impuestos menores, otras tasas que están cambiando continuamente. En el tema de recaudaciones fiscales está muy metido esto de las restricciones de las importaciones, la subida de aranceles, también aquellos controles que se quieren hacer. Un día cambia con el nombre de impuesto verde, otro día cambiará con otro nombre que se le quiera poner, y eso no es bueno porque esa
continua fluctuación de políticas inestables no generan el grado de estabilidad que se requiere para hacer una apuesta a largo plazo. Cuando un inversionista, como decía Pablo hace un momento, está buscando dónde invertir, ¿no?, va a decir en dónde no me van a cambiar las reglas de la inversión que pienso hacer. Si es que hay un empresario, digamos, en Estados Unidos, en Europa, que dice, yo quiero hacer una inversión grande de productos que contengan frutas tropicales, ¿qué país me ofrece esto? Va a aparecer el Ecuador como posible productor de estos nuevos productos, pero va a decir, pero miren las leyes y miren la inestabilidad que tengo, mejor hago eso en Colombia, ¿no?, donde tengo más garantías, más seguridad. Desde luego. Entonces, esa falta de confianza no le va a dar al Ecuador la garantía de estar a un nivel de competencia que se requiere hoy en día en el mundo. Economista, y un poco relacionado esto con ciertos ajustes que se han producido y ciertas señales que se han expresado, por ejemplo el tema de las tarjetas de crédito en los almacenes, en los lugares de comercio, los cupos o licencias para el tema de los vehículos, para la importación de vehículos. Hay algunas señales justamente de esta necesidad de ir afinando que va en lo que estamos hablando. Aquí también hay una disyuntiva bien grande, porque en la necesidad del país de una mayor cantidad de divisas, tienen la alternativa, o modifican nuevamente las leyes para efectos de seguir sacando mayor cantidad de dinero del sector privado para el sector público, o también permiten de que la inversión privada tenga una mayor seguridad en el tiempo, lo que está planteando. Porque se contrapone en definitiva. Si le doy seguridad jurídica, significa de que yo marco la cancha de aquí a los 5 años. No me tienen que cambiar ninguna de las variables, porque caso contrario me están ya haciendo insegura la inversión. Y luego de ello, si es que no cambio, realmente cuando comienzan ya los problemas de liquidez del presupuesto, pues no tengo el ingreso suficiente para los siguientes ejercicios. En resumen, el gobierno, con lo que ha hecho últimamente, con estos cambios para obtener mayor liquidez, pues solamente es la cabeza del iceberg, porque tienen que venir obligatoriamente una mayor cantidad de medidas que le permitan financiar justamente el crecimiento de lo que es la economía, el presupuesto general del Estado y el presupuesto de la caja pública. En resumen, más dinero para el sector público, ¿cómo puede obtener? Sino lo que ha estado acostumbrado en golpear la puerta de las empresas y sacar una mayor cantidad de impuestos. Entonces, yo no creo que realmente se vea con mayor posibilidad un proceso que esté ya bien definido en el siguiente ejercicio. Okay. Creo que es importante siempre distinguir cuáles son las medidas que se requieren para optimizar el manejo de la cosa pública en el corto plazo y en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo hemos tenido que corregir muchas cosas, porque lamentablemente la administración pública en diferentes sectores, particularmente en el tema tributario también, han tomado ciertas resoluciones sin considerar la realidad del sector empresarial y del sector productivo privado. Eso ha tenido una repercusión en varios frentes. Por un lado, en el flujo de dinero y en la rentabilidad de las empresas, ¿cierto? Por un lado liquidez, por otro lado rentabilidad. El caso del ISD que se habló con el presidente es un caso expreso en este sentido. Si hubiéramos tenido la oportunidad de conversar de esto antes de que se tomen las decisiones, seguramente hubiéramos podido prever y anticipar el problema y no tener que corregirlo varios años después como lo estamos haciendo ahora. Pero finalmente, y de una manera afortunada, el presidente comprendió el alcance de los problemas que está enfrentando en materia de liquidez y de rentabilidad de la empresa y va a hacer una corrección en ISD. Sí hay un compromiso en ese sentido. De hecho, está el compromiso ya anunciado públicamente de enviar una reforma legal para permitir precisamente que el crédito tributario en ISD se negocie. ¿El porcentaje de ese impuesto? No. El presidente en eso fue absolutamente claro y decir la tarifa del impuesto a la salida de divisas no cambia. Y claro, no va a cambiar porque se ha demostrado que este impuesto ha sido una herramienta excepcional en materia de recaudación para el gobierno. Lo que decía